La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 3. El testimonio de Agustín. A donde quiera y hasta donde quiera que nos guíe con mano extendida aquel que es el camino, cuyo espíritu habló por los apóstoles y los profetas, podemos seguir con absolutísima seguridad. Y el que permanece indocto de todas aquellas cosas que no se aprenden en la escuela de Dios, aventaja por mucho toda la perspicacia del intelecto humano. Por esto Cristo requiere de sus ovejas que mantengan los oídos abiertos a su voz, pero cerrados a la voz de extraños. Ni puede ser de otro modo sino que los vanos vientos del error, que de todas partes vienen, soplen en el alma carente de sana doctrina. Además, puedo con toda veracidad confesar que nunca hubiera hablado o escrito de esta cuestión si la palabra de Dios en mi alma no hubiera abierto el camino. Los lectores piadosos podrán deducirlo leyendo mis escritos anteriores, especialmente mi institución. Aun siendo así, esta presente refutación de mis enemigos que contra mí se sitúan, quizá pueda arrojar alguna luz adicional sobre la materia, ya que con gran ojeriza se me estruja en la cara la autoridad de la Iglesia antigua. Quizá valga la pena considerar al comienzo cuán injustamente se sofoca la verdad de Cristo bajo esta enemistad cuya base es en un sentido falsa y en otro frívola. Prefiero borrar esta acusación, sin embargo, con las palabras de Agustín antes que con las mías. Los pelagianos de antaño lo importunaban con la misma acusación, diciendo que todos los demás escritores de la Iglesia estaban en contra suya. Al responderles, observó que antes de la herejía de Pelagio, los padres de la Iglesia primitiva no emitían sus opiniones de la predestinación muy profunda y exactamente, respuesta que de hecho es la verdad, y añade: ¿qué necesidad hay de inquirir en las obras de aquellos escritos que, antes de que la herejía de Pelagio naciera, no sintieron necesidad de emplearse en esta cuestión de tan espinosa solución? Si hubiera surgido tal necesidad, y si se hubieran visto obligados a responder a los enemigos de la predestinación, seguramente lo hubieran hecho. Esta observación de Agustín es prudente y sabia, pues si los enemigos de la gracia de Dios no hubieran preocupado tanto, a Agustín nunca hubiera dedicado tanto esfuerzo, según él mismo confiesa, a la discusión de la elección de Dios. Por esta razón, en referencia a su libro titulado De la bendición de la perseverancia, dice de manera penetrante: la predestinación de los santos es cierta y manifiesta. La necesidad me obligó más tarde a defenderla con mayor diligencia y esfuerzo cuando discutía el tema en contra de cierta nueva secta. He venido a ver que cada herejía diferente introduce en la Iglesia sus problemas peculiares que exigen una defensa de las Santas Escrituras más diligente que si tal necesidad de defensa no hubiera surgido. ¿Qué me compelió en aquella obra mía a defender más profusamente y con más amplia explicación aquellos pasajes de la Escritura en que se nos presenta la predestinación? ¿Qué sino el arranque de los pelagianos que dicen que la gracia de Dios nos viene según y conforme nosotros nos hagamos merecedores de ella? Además, Agustín acababa de negar que se pudiera con justicia tomar en cuenta ningún prejuicio en contra de sus libros, alegando que carecían de la autoridad de la Iglesia antigua. Nadie, dice, puede ser tan injusto o tan detestable que no me permita lograr alguna instrucción y provecho de esta importante cuestión. Sostiene después que puede colegirse de los testimonios de algunos padres antiguos que sus pareceres y enseñanzas eran las mismas que las de él, sin mencionar otras autoridades a que alude. La que cita de Ambrosio es más que satisfactoria. De quien Cristo tiene misericordia, los llama. Otra vez, cuando lo desea, hace devotos a los descuidados. Y una vez más, Dios llama a los que se complace en llamar y hace religioso a quien quiere. ¿Quién no podrá ver que la suma de toda esta divina materia está comprendida en estas breves palabras? Así asigna a Ambrosio la razón o causa de que no todos los hombres vengan a Cristo para obtener salvación, porque Dios no les toca eficazmente el corazón. El santo varón declara que la conversión de un pecador procede de la libre elección de Dios y que la razón de llamar a unos mientras a otros quedan reprobados yace solamente en su propia voluntad. Ambrosio ni titubea ni disimula en esto. Ahora, ¿quién que esté dotado de la más ordinaria discreción no puede percibir que estos tres extractos contienen y definen el estado de toda esta tesis? En una palabra, Agustín está tan completamente de mi lado que si yo quisiera componer una confesión de mi fe,
podría hacerlo completamente y satisfacción mía desde sus escritos, pero a fin de no ser demasiado prolijo en esta ocasión, quedaré contento con 3 o 4 ejemplos de su testimonio, de lo cual se verá que no difiere él de mí ni un ápice, y sería aún más manifiesto cuán plena y firmemente está de acuerdo conmigo en todas las particularidades, si se pudiera aducir el grueso de su confesión. En su libro sobre la predestinación de los santos tiene estas palabras: no sea que alguien diga mi fe, mi justicia o alguna cosa semejante me distinguen de los demás, enfrentando tales ideas. El gran maestro de los gentiles pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Como si el apóstol dijera: ¿de quién en realidad podías recibirlo sino de aquel que te separa de todos los demás, a quienes no ha dado lo que a ti te dio? Agustín luego añade: la fe, pues, desde el comienzo hasta su perfección es don de Dios, y que este don se conceda a unos y a otros no, ¿quién lo negaría, sino el que luche contra los más patentes testimonios de la Escritura? Pero porque la fe no se concede a todos, no debe inquietar al creyente, que sabe que todos los hombres, por el pecado de uno, merecieron una condenación justísima, pero porque Dios libra a unos de esta condenación y a otros no, pertenece a sus juicios insondables, y sus caminos son inescrutables. Si se investigara e inquiriera cómo es que Dios decide que cada uno que recibe fe es digno de semejante don, no faltarían quienes dijeran: por la voluntad humana, pero nosotros declaramos que es por la gracia o predestinación divina. El santo varón luego hace las siguientes bellas y extraordinarias observaciones: verdaderamente el Salvador del mundo, el adorable Hijo de Dios, es la más resplandeciente luminaria de la gracia divina y de la predestinación eterna, no sólo en cuanto a su naturaleza divina como Hijo de Dios, sino también y especialmente respecto a su naturaleza humana como hombre. Pues ¿de qué manera fue que el hombre Cristo Jesús como hombre mereció tan grande gloria como la de ser recibido la unión con la persona divina del Hijo por la palabra del Padre coeterno, para que llegara a ser el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué buena palabra u obra precedió en este glorioso caso? ¿Qué buena cosa ejecutó el hombre? ¿Qué acto de fe realizó? ¿Qué oración ofreció para ser exaltado a tal preeminente dignidad? Ante esto, quizá algún ser profano e insolente pudiera inclinarse a decir: ¿por qué no fui yo el predestinado para esta excelente grandeza? Pudiéramos responder con la solemne reprensión del apóstol: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y si el tal ni aun así sofrena su temerario espíritu, sino que le suelta la rienda a su blasfemia para decir: ¿por qué me lanzas la advertencia? ¿Quién eres tú, oh hombre? Etcétera. ¿No soy un hombre como fue aquel de quien hablas? ¿Por qué pues no soy ahora lo que Él es? Verdaderamente Él es lo que es, y tan grande como es por la gracia. ¿Por qué pues es diferente la gracia si la naturaleza es la misma? Porque ciertamente Dios no hace acepción de personas. Yo preguntaría solemnemente: ¿qué hombre cristiano, aún más que hombre de mente, razonaría, hablaría o pensaría de este modo? Nuestra gloriosa cabeza, la fuente de toda gracia, sea entonces una siempre esplendente luminaria de la predestinación eterna y ejemplo divino de la naturaleza soberana de esa doctrina, y de él mane la corriente de gracia electiva y fluya por todos sus miembros conforme a la medida del don en cada uno. Esta es, pues, la eterna predestinación de los santos, que brilló con esplendor superlativo en el Santo de los Santos, y según solamente Él fue predestinado como hombre para ser nuestra cabeza, así muchos de nosotros también somos predestinados para ser sus miembros. Ahora bien, a fin de que nadie atribuya a la fe el que a uno se le prefiera sobre otro, Agustín testifica que los hombres no son escogidos porque creen, sino al contrario, son escogidos para que crean. De igual manera, cuando le escribe a Sexto, dice: en cuanto al gran arcano, porque uno cree y otro no, porque Dios libra a uno y a otro no, el que pueda, busque en ese profundo abismo, pero que se cuide del pasmoso precipicio. Luego en otro lugar dice: ¿quién creó a los réprobos sino Dios? ¿Y por qué? Porque esa fue su voluntad. ¿Por qué lo quiso así? ¿Quién eres tú para que
alterques con Dios. Y otra vez en otro lugar, después de probar que ningún mérito humano mueve a Dios a hacerlos obedientes a sus mandamientos, sino que les devuelve bien por mal, y eso por amor de sí mismo, añade: si alguno preguntare por qué Dios hace a algunos hombres sus ovejas y no a otros, el apóstol, prevenido ante esta pregunta, exclama: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Así como Agustín rastrea el origen de la elección hasta el libre y gratuita voluntad de Dios y coloca igualmente la reprobación en su mera voluntad, asimismo enseña que la seguridad de nuestra salvación está también en esa voluntad y no en ninguna otra cosa. Escribiéndole a Paulino, afirma que aquellos que no perseveran hasta el fin no pertenecen al llamado de Dios, que es siempre eficaz y del cual él no se arrepiente. En otra obra sostiene con mayor detalle que la perseverancia se concede libremente a los elegidos y que de ella nunca pueden caer. Así dice: cuando Cristo rogó por Pedro que la fe no le faltara, ¿qué otra cosa le pedía a Dios sino que hubiera con o en la fe de Pedro una voluntad o determinación plenamente libre, valerosa, victoriosa y perseverante? Y poco antes había dicho: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. La fe de los tales, que obra por amor, no falla en absoluto, o si en alguno fallare parcialmente, se renueva y restaura antes de que esta vida llegue a su fin. La iniquidad que la haya interrumpido se quita de en medio, y la fe persevera hasta el fin. Pero aquellos que Dios no señala para perseverar, si caen de la fe cristiana y el fin de la vida los encuentra en este estado caído, los tales sin dudas no podían haber sido del número de los elegidos de Dios, aun cuando según todas las apariencias hubieran llevado vidas buenas y justas. Tales hombres nunca estuvieron separados por la presciencia y predestinación de Dios de la masa general de perdición, y por lo tanto nunca fueron llamados conforme a su propósito. Y a fin de que a nadie se le desconcierte el ánimo porque a las veces apostatan algunos que habían sido considerados hijos de Dios, responde así a los perplejos: nadie piense que habrán de apostatar los que son sujetos de la predestinación, llamados conforme al propósito de Dios y que son verdaderos hijos de la promesa, a los que en apariencia viven santamente la gente sí los llama hijos de Dios, pero por estar destinados a vivir de manera impía alguna vez y a morir en esa impiedad, Dios en su presciencia no los llama hijos suyos. La Escritura entiende que los que son ordenados para vida se le darán a Cristo. Estos son predestinados y llamados conforme al propósito de Dios. Ni uno de ellos jamás perecerá. En atención a esto, ninguno de los tales, aunque se mude de bueno a malo por un espacio de tiempo, jamás termina su vida en ese estado, porque para este fin Dios lo ha ordenado, y para este fin le fue dado a Cristo, es decir, para que no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Un poco después del mismo, Agustín dice: aquellos que por designación de Dios son conocidos de antes, predestinados, llamados, justificados y glorificados, son hijos de Dios, no solamente antes de ser regenerados, sino también antes de nacer de mujer, y los tales no pueden perecer jamás. Luego asigna la razón: porque Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien a todos estos, y de tal manera lo hace, que si algunos de ellos se descaminaran y aún excedieran todo límite, Él hace que aún esto les ayude para su bien y provecho, pues retornan a Él más humildes y más enseñables que antes. Si el asunto ha de llevarse más allá y se suscitara la pregunta acerca de la creación del hombre, Agustín la enfrenta de este modo: de la manera más provechosa posible confesamos lo que muy cabalmente creemos, que Dios, el Señor de todas las cosas, que lo creó todo, bueno en gran manera, previó que de este bien había de salir mal, y también supo que redundaría más para la gloria de su omnipotente bondad lograr bien del mal, que no permitir que el mal existiera, y de tal manera ordenó las vidas de ángeles y de hombres que pudiera mostrar primero en ellos lo que la libre voluntad puede hacer, y luego demostrar lo que el gratuito don de su gracia y el juicio de su justicia pueden hacer. En su manual a Laurentino explica más clara y plenamente lo que pudiera todavía restar de duda. Cuando Cristo aparezca para juzgar al mundo en el último día, se verá en la más clara luz del conocimiento lo que la fe de los piadosos ahora afirma:
aunque aún no sea ostensible a su comprensión, cuán segura, cuán inmutable, cuán eficaz en todo es la voluntad de Dios, cuántas cosas puede hacer o tiene poder para hacer que quiere no hacer, pero no quiere hacer nada que no tenga poder para hacer. Y aún cierto es lo que el salmista canta: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esto, sin embargo, no sería cierto si Él quisiera algunas cosas y no las hiciera. Nada, consiguientemente, se hace sino lo que el Omnipotente quiso que se hiciera, ya sea permitiendo que se hiciera o haciéndolo él mismo. Ni se debe tener dudas de que Dios obra rectamente al permitir que se hagan todas esas cosas que se hacen con perversidad, pues excepto por su justo juicio no lo permite. Por lo tanto, a pesar de que esas cosas que son malas, en cuanto son malas, no son buenas aún así, es bueno que existan no solamente cosas buenas, sino malas también. Si no fuera un bien, que lo malo existiera también. El Omnipotente, grande y bueno, no permitiría del todo la existencia de esas cosas malas. Sin duda, Él puede con igual facilidad declinar consentir que se haga lo que no quiere que se haga, como puede hacer lo que quiere que se haga. A menos que creamos esto plenamente, peligraría el principio mismo de nuestra fe, por el cual profesamos creer en Dios Todopoderoso. Agustín luego añade esta breve oración: estas son las poderosas obras de Dios, que brillan con perfección en cada ocasión de su voluntad, y tan perfectas son en sabiduría que cuando las naturalezas angélica y humana habían pecado, es decir, habían hecho no lo que Dios quería, sino lo que cada naturaleza por sí misma quiso, sucedió que por esta misma voluntad de la criatura, Dios, aunque en un sentido sin querer, aún así logró lo que quería, y lo logró con justicia y con la elevación de plena sabiduría, venciendo los males cometidos para condenación de aquellos que había predestinado justificadamente para castigo, y para salvación de los que había predestinado misericordiosamente para la gracia. Por lo cual, tocante a estas dos naturalezas mismas, actuaron de manera contraria a la voluntad de Dios, pero con respecto a la omnipotencia de Dios, actuaron de acuerdo con su voluntad, ni podían actuar en contra de ella. De ahí que, por el mismo hecho de actuar opuestos a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios con respecto a ellos se cumplió. Tan poderosas son, por tanto, las obras de Dios, tan gloriosas y exquisitamente perfectas en toda ocasión de su voluntad, que por un maravilloso e inefable plan de operación que les es privativo, como el todo sabio Dios, lo que es contrario a su voluntad no puede hacerse sin su voluntad, pues no podría hacerse sin que Él lo permitiera, y ese permiso evidentemente no es contrario a su voluntad, sino de acuerdo con su voluntad. De buena gana he extraído estos fragmentos de entre muchos similares en los escritos de Agustín, a fin de que mis lectores puedan ver claramente con qué modesto rostro Pigio lo representa discrepando de mí, y cómo lo usa para sustentar sus propios errores. Otras ocasiones tendré en adelante para referirme a los testimonios del mismo santo varón en el curso de esta discusión.